Muy bien, hermanos. Estamos en desarrollando ideas alrededor de la, de la salud mental basada en dos condiciones de solvencia en la estructura de nosotros los seres humanos. La humildad y la mansedumbre, que decíamos es una sola cosa o dos cosas que se complementan. Y estamos hablando de la humildad y la mansedumbre en relación con la obra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios actúa en nosotros? Y hemos descubierto que si nosotros no vamos tomando posturas disciplinadas que nos metan en los territorios de la humildad y la mansedumbre, Dios no puede actuar en nosotros. ¿Ve? Fíjese que es algo así de sencillo y de complicado. ¿Ya? Muy sencillo y muy complicado. ¿Y complicado por qué? Porque no va a pasar nada espiritualmente en nosotros si nosotros no comenzamos a hacernos trabajos serios que nos conduzcan a posturas humildes y mansas, que nos lleven a responderle adecuadamente a las propuestas de Dios. Desde un territorio distinto de la humildad y la mansedumbre, nosotros nunca podremos responderle adecuadamente a ninguna propuesta divina. Podemos decir que en el amoroso interés de Dios por salvar a los seres humanos de la ignorancia, de las implicaciones de sus errores y de las condiciones adversas del mundo que les rodea, porque nosotros vivimos consecuencias de todo eso, vivimos consecuencias de nuestra ignorancia y esas consecuencias de nuestra ignorancia es terrible, es grave, es fea. ¿Ya? Nosotros vivimos consecuencias como implicaciones de todos los errores que nosotros frecuentemente cometemos en la vida. Nos equivocamos y eso trae consecuencias. Y nosotros vivimos consecuencias del mal que está alrededor. Fíjense que no se origina en nosotros, se origina en el mal que está afuera, que no es todo el mal que hay, porque a veces el mal está dentro. Pero fíjense que viviendo consecuencias de todo eso, lo que Dios quiere es salvarnos. Y Dios, entonces, tiene programa especial para salvarnos de nuestra ignorancia, de nuestros errores y del mal del mundo. ¿Ve? Tiene programa, tiene plan para eso. Pero Dios no puede hacer nada si se tiene que frenar por las posturas altivas y orgullosas de nosotros los seres humanos. Oigan lo que estoy diciendo. Dios no puede hacer nada, aunque todo el tiempo quiere meter la mano para salvarnos. Pero llega el momento en que nosotros lo impedimos todos por las posturas altivas, por las posturas soberbias, por esas salidas de amor propio en las que somos tan irresponsables con nosotros mismos. A veces nosotros, por defender nuestro orgullo, destrozamos
nuestras propias posibilidades. Yo conozco gente que deja un trabajo, y estoy hablando de un ejemplo de la vida común, deja un trabajo porque el patrón le habló muy duro, porque el patrón le hizo un reclamo injusto y dice, yo no sigo trabajando allá porque yo no soporto eso, no resisto que me traten de esa forma. Él me humilló, ella me humilló y yo no voy a estar cerca de una persona que trata a la gente de esa forma tan desconsiderada y deja el trabajo. Atentando contra su bienestar, atentando contra la estabilidad económica de la casa, en una salida de orgullo deja el trabajo. ¿Ya? Y ante una decisión de esas, alguien que lo quiere ayudar, ¿qué puede hacer? ¿Ya? El que lo quiere ayudar no puede hacer nada porque tomó una decisión loca alrededor de una postura orgullosa que no pudo controlar, porque no tiene disciplina para someter al régimen de las demandas de la vida unas condiciones internas, y el orgullo le ganó la partida. Y por orgullo se parrandea todo. Hay quienes desbaratan un matrimonio por orgullo, ¿ya? Por simple y vulgar soberbia. Y luego dicen, no me arrepiento de haberlo hecho. Se sostienen, aunque estén lamentándose internamente por la pérdida, se sostienen diciendo, es que eso era lo que yo tenía que hacer. Y lo tenía que hacer por dignidad. Lo tenía que hacer porque yo tenía que hacerme respetar y cosas así por el estilo que uno dice son las posturas del indisciplinado, del que no ha trabajado la vida, del que no se demanda profundamente. Cuando estoy diciendo que Dios no puede ayudar, quiero entonces aclarar que no es Dios que agrede al hombre por su orgullo. Piensen ustedes, y eso no se les va a olvidar, espero que no. No es Dios que ataca a la persona humana porque la persona es orgullosa. Son las posturas altivas del hombre que le impiden a Dios liberarlos del mal y conducirlos por el camino de ese bienestar presupuestado por Él. ¿Ve? Entonces miren que a veces leyendo los textos nosotros nos quedamos con la forma del texto y no con el sentido de fondo. Y entonces cuando vamos a la letra, hacemos que en la letra nosotros pongamos a Dios como un ser igual a nosotros. Nosotros, cuando la gente se nos muestra orgullosa, nosotros queremos quebrarle las piernas. Esa es nuestra actitud muy humana, ¿no? Y eso es una demostración de que nosotros a los que nos disgusta, los orgullosos, estamos actuando con el mismo orgullo y entonces lo que hacemos es proyectar en el otro un mal que llevamos nosotros. Es que yo no lo soporto porque es muy orgulloso. Pero qué altivez. Y viven todo el tiempo criticando la altivez de la gente, las salidas orgullosas de la gente, la soberbia de la gente, y se ven molestos y se ven agresivos, y a veces sintiendo esa satisfacción. Eso se lo merecía, a ver si se le baja los humos. En cierta experiencia que yo viví, alguien muy cercano decía, por su interpretación de las posturas mías, es que eso, qué bueno que le pase, porque a ver si se le agacha la cabeza y si lo sometemos, si lo dominamos, si lo bajamos en posturas que no tenían que ver con orgullo y sí tenían que ver
con la defensa de los intereses de la iglesia. ¿Ya? Son posiciones altivas. Quienes manejan esos criterios los manejan por altivez, demostrando que son tan altivos como los que critican. Porque uno de los grandes problemas de la gente orgullosa es que no ve su mal, pero le queda muy fácil censurar las posturas de los otros. Y entonces, hermanos míos, en el caso de las revelaciones bíblicas, en una sana teología de esos textos, hay que evitar los malos entendidos. Y por eso les coloco como ejemplo textos como el de Lucas 1, que leíamos ahora al iniciar el culto. Lucas capítulo 1. Y está hablando de la experiencia de María. Una de las virtudes más grandes de esta mujer es su estructura disciplinada en la humildad. Era una mujer humilde, ¿ya? Era una mujer dispuesta frente a cualquier cosa que le demandara su fe. ¿Ven? Es una demostración de humildad. Si la fe le demanda hacer algo, lo hace aunque eso le golpee su amor propio o eso pudiera afectarle su prestigio, su posición. Lo de María fue una cosa escandalosa, verse en embarazo, según el texto, en una situación deshonrosa. Y sin embargo, entendiendo una propuesta de Dios, entonces María le dice a Dios a través de su diálogo con el ángel, le dice, he aquí, versículo 38, la sierva del Señor, la esclava del Señor, traducción más directa, la esclava del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Ya? Es decir, aquí estoy dispuesta a lo que sea, no estoy pidiendo que sea de determinada manera, sino que estoy dispuesto a que tú me uses como tu esclava en mi disposición de obediencia a tu voluntad. Solvencia en la disciplina de la estructura de vida de una mujer que está dispuesta a entregarle a Dios todo su ser en función de su propósito. Gloria a Dios. Y por eso en el cántico de María, emulando el cántico de Ana del primer libro de Samuel, se resalta precisamente ese detalle, el detalle de Dios dignificando al humilde y da la impresión degradando a los soberbios, ¿ya? Y cuando uno lo lee, entonces dice, pues sí, es que Dios le da duro a los soberbios, Dios a los soberbios los ataca frontalmente y tiene sentido, pero no tiene sentido en que sea la voluntad de Dios eso, el querer de Dios eso, la búsqueda de Dios eso, sino que Dios, queriendo salvar al soberbio, queriendo librarlo, evitar que cometa errores
o se meta en condiciones inadecuadas, lo que Dios descubre es que no le da espacio, que no le permite nada. Y entonces Dios deja que lo que tiene que acontecer en relación con la vida de esa persona se vaya dando mientras Dios va elevando tanto en su estatus como en sus posibilidades y en su eficacia para servirle las condiciones de los humildes, porque se le prestan para hacer el trabajo que idealmente Dios quiere hacer en este mundo o Dios quiere hacer en la vida de las personas. Lo mismo hubiera hecho Dios en la vida de ese otro que se comportó con soberbia, solo que el que se comportó con soberbia no dio la oportunidad, no generó el espacio, y entonces vinieron las consecuencias tristes de caer por el impedimento que le hizo a que Dios hiciera una obra salvadora en su vida. Por eso en el texto dice, en el cántico, en la oración que se define como el Magnificat, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Observen ustedes, el punto base de esta oración o de este cántico, el punto base es lo que Dios miró, lo que Dios usó, lo que le sirvió a Dios como recurso para proveerse de una solución en el programa, ¿ya? El programa era el gran programa de la redención de los seres humanos y encontró en María las condiciones ideales y se entiende que todo se fundamenta en la humildad de María, ¿ya? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, es decir, porque se ha dado cuenta que su sierva está dispuesta totalmente a servirle, ¿ya? Y dice: porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios. Fíjese que es la figura, ¿no? Esparció a los soberbios, como si Dios se hubiera dedicado a atacar a los soberbios. Y entienda bien la teología del asunto. Dios no atacó a los soberbios. Los soberbios impidieron que Dios los salvara. Y su soberbia los condujo a la tragedia, a las grandes pérdidas, a las decisiones equivocadas. Piensen ustedes. Y Dios no pudo hacer nada. Y por eso el texto da a entender: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ¿ya? Todo lo que ellos elaboraron, todos los argumentos sobre los cuales sustentaron sus acciones, los criterios que tuvieron, Dios no los pudo tocar, porque no hubo la disposición. Los soberbios no le permiten a Dios hacer ninguna obra en ellos. Y ellos terminan bajo el impacto negativo de sus elaboraciones, de sus pretensiones, de sus fantasías, de sus criterios absolutamente equivocados. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos, pero miren que la idea de ricos
no es la idea del que tiene, sino la idea de aquel que sustenta el valor de su existencia en lo que tiene. ¿Ya? Eso es soberbia, eso es altivez. A estos los quitó a los de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Si ustedes captan, son textos que dejan ver una cosa muy elemental. Dios es un Dios que le da duro a los soberbios, que le da con saña a los altivos. Y entonces eso corresponde más al espíritu nuestro que al verdadero espíritu de Dios. El problema de ellos es que no dejan a Dios hacer nada. Es que no le permiten a Dios ningún espacio para que Dios haga alguna salvación con ellos. En Lucas 14, es una idea que quiero que quede claro, porque es que, hermanos míos, tanta gente altiva en la iglesia es gente a la que Dios no puede tocar. Y uno ve que palabra viene, palabra va. Los soberbios están en el mismo cuento de ellos, siempre a punto de estrellarse, siempre abocados a la desgracia, a las grandes pérdidas de tipo moral, espiritual. Los soberbios destruyen los espacios buenos que Dios les da y Dios no puede hacer nada. No porque no quiera, no porque no tenga poder, sino porque hay un respeto al libre albedrío y el soberbio no abre la puerta para permitirle a Dios obrar. El soberbio nunca busca a Dios en función de que le cambie la vida, sino en función de que lo respalde en sus decisiones y en sus posturas equivocadas. En Lucas, en el capítulo 14, Jesús fue invitado, dice el versículo 1, invitado a comer en casa de un gobernante que era fariseo. Y en el mismo versículo 1 dice, y estos lo acechaban, es decir, era para cortarle la cabeza a Jesús. De modo que la invitación era un pretexto, sí, una emboscada, exactamente, un pretexto para buscar algo de qué acusarlo. Pero miren que en esa experiencia Jesús observa algo y entonces da una lección, que es una lección que orienta acerca de las implicaciones tristes de las actitudes soberbias. Los soberbios cierran la puerta para ser prosperados. ¿Ya? Cierran la puerta para ser prosperados y siempre generan condiciones para ser degradados. ¿Ve? Porque es la postura del soberbio. Porque el soberbio se para mal en la vida. Porque el soberbio se pone en un punto muy alto, como derecho suyo. Y desde allí Dios no lo puede ayudar. Y de hecho la vida, porque no es Dios sino la vida, los tumba, los baja, los degrada. ¿Por qué? Porque el soberbio no es objetivo y al no ser objetivo no tiene cómo sostenerse en los lugares donde busca ubicarse en la forma de sostener su grandeza y su autoimagen de persona superior.
dice el versículo 7 de Lucas 14, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Ve? ¿Dónde radica el problema? En no saber entender su lugar, de modo que al ubicarse donde no debe estar, Dios no puede intervenir. Recuerden ustedes que una de las cosas básicas para que Dios intervenga en la vida de uno es que uno se ubique en la realidad de su vida. Fuera de la realidad Dios no interviene. Yo puedo elaborar la fantasía que sea. Yo puedo construirme el cuento mejor elaborado del mundo para presentarme ante el mundo y reclamarle ciertos méritos y posiciones, que llegará el día en que la vida no tiene cómo sostenerme y de allí me caigo. Y yo no puedo, si estoy colocado en el lugar que a mí no me corresponde, en razón a la realidad de mi propia vida, a la objetiva visión de mi propia vida, yo no puedo pedirle a Dios que intervenga, que haga algo, que me bendiga, porque Dios solo obra en la realidad. Por tanto, yo tengo que hacer un recorrido hacia la realidad. Y ese recorrido hacia la realidad me demanda humildad, me demanda mansedumbre, aceptación de cosas que yo no quiero aceptar. ¿Ya? He conocido personas, aún en el medio religioso, que entran en crisis de orden económico, crisis tremendas. Y a esas personas les queda difícil aceptar su pérdida y les queda difícil asumir la realidad de la nueva situación que les exige, por ejemplo, dejar de vivir en el sector que están viviendo porque es muy costoso, y buscar un barrio más popular, una casa en unas condiciones más sencillas y disminuir el tren de gastos de la casa. Y hermanos, hay gente que le queda difícil aceptar esa realidad. Y hasta que esa persona no acepte esa realidad y tenga el valor, y eso se llama humildad, de ir donde tiene que ir, ubicarse donde tiene que ubicarse, tomar las medidas que debe tomar. Hasta que no llegue allí, Dios no lo puede ayudar. Hasta que no deje de fantasear, hasta que no deje de derrochar lo que no tiene, hasta que no deje de meterse en deudas por tratar de sostener una imagen social, Dios no lo puede ayudar. Por tanto, su caída será estruendosa, ¿ya? Y Dios no ha intervenido, y la persona puede hablar con resentimiento y decir: ¿y en dónde estaba Dios? ¿Y qué hizo Dios por mí? Pues, ¿qué podía hacer? En medio de sus posturas soberbias, ¿qué podía hacer? ¿Por qué no agachó la cabeza y le dijo a Dios: Señor, reconozco que me equivoqué, reconozco que quebré porque manejé mi economía mal, reconozco, Señor, que no supe prestar atención y los vivos me robaron, reconozco, Señor, que me metí en un negocio inadecuado. Sálvame, Señor. Estoy dispuesto a soltarlo todo, pero sálvame. Salva a mi familia, salva a mis hijos.
y hemos visto a Dios poderoso, sacándonos de líos tremendos. Conozco hermanos que han quedado con unas deudas terribles y el poder de Dios en 5 o 6 años los saca de allí y los coloca otra vez en prosperidad. ¿Por qué? Porque supo ubicarse, porque supo entender el momento, porque dejó que Dios actuara y le resolviera la situación alrededor de una postura humilde, no defendiendo su orgullo ni el prestigio social, sino manteniendo la integridad moral de su vida y creyéndole a un Dios que es capaz de levantar a los caídos. Gloria a Dios. Si entendemos esto, nos damos cuenta por qué muchas veces nada funciona. Y tenemos gente, hermanos míos, gente fracasada en muchos aspectos. Hay condiciones afectivas que se dan en las relaciones de las personas. Y el estorbo más grande en mi trabajo como consejero de matrimonios, el estorbo más grande es la altivez de la gente, la soberbia de la gente. Eso hace que nada se pueda lograr cuando se exigen posturas humildes, agachar la cabeza, asumir posiciones. Yo le digo muchas veces a un esposo, a una esposa, hay que asumir posiciones de rescate. Hay que rescatar a esa persona si usted se dispone. Y sucede que la persona dice, ¿qué, pastor? ¿Yo qué voy a rescatar allí si esa persona me humilló así, me maltrató, me ofendió? Esa persona jugó con mis sentimientos de esta forma. Pero mire lo que está pasando esto tiene posibilidades, porque hay que rescatar la persona y si la rescatamos, hacemos mucho por los hijos. Hermanos, no hay poder humano ni divino que convenza a ese hombre o esa mujer orgullosa de decir, busquemos una alternativa. Llega el momento en que se descubre que nada se puede hacer, pero que no quede ese sabor decepcionante de aquel que en las primeras de cambio toma decisiones sin permitirle a Dios que haga a Dios un gesto salvador. Porque a veces pensamos es en la herida nuestra y no entendemos que de fondo, más allá, está el interés de Dios por salvar. Más allá de mi corazón herido, más allá de mi condición de persona ofendida, hasta donde se puede, hay que intentar salvar. Pero hermanos, uno descubre que es el amor propio, es el orgullo, a no ser que haya una traga de por medio, un sentimiento desbordado de por medio, en donde uno lo ve tomar decisiones heroicas donde no deben tomarlas. ¿Ve? Porque esos son los cuentos que uno escucha. Pastor, es que yo quiero salvar mi matrimonio, es que está en una traga terrible. Y sucede que quiere abrirle la puerta a una persona que no tiene ningún interés de restaurar nada. Quiere seguir dejándose usar por esa otra persona, por su cálculo, por su malicia, porque tiene embargado el corazón, ¿ya? Y todo lo toma, es decir, lo deja ver como una actitud noble. Hermanos, en esto de trabajo espiritual y moral, uno distingue una cosa de otra. A mí no me vengan con cuentos que uno debe abrir puertas donde no debe abrir puertas. Pero yo sí creo que uno debe intentar salvar lo que es posible salvar. Llega el momento en que en la consejería uno le dice a la persona, allí no hay nada. No pierde el tiempo, allí no hay nada. Pastor, yo sé que sí. Él en el fondo me ama, pastor, él en el fondo, allá en el fondo. Digo, pues yo no sé cuál fondo será, pero allí en esa persona no hay nada para usted. Hágase a la idea, acepte. No, pastor,
Yo no me doy por derrotada, dice. Yo no me doy por derrotado. Yo sigo peleando a ver si rescato. ¿Y qué va a rescatar? Pero en los otros casos donde el amor propio y el orgullo intervienen, a veces ese rescate se da por orgullo, ¿no? Es que yo no se la voy a dejar, no se lo voy a dejar a esa. ¿Ya? Yo a esa no se lo suelto. Lo peleo todavía porque no quiero que ella se quede con él. Imaginan ustedes semejante majadería para enredarse la vida en una cosa que no tiene ninguna solución. Pero entiendan lo que estoy diciendo. Cuando Dios es el que quiere salvar y Dios muestra caminos de salvación, nuestro amor propio debe hacerse a un lado. Nuestro orgullo debe hacerse a un lado y prestarnos para que Dios salve. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Todo es de discernimiento, claro, un discernimiento que es con la ayuda de la iglesia, con los recursos de la iglesia, no es con decisiones caprichosas de la persona comprometida en la situación, sino con la verdadera ayuda de la iglesia. Entonces, vean el sentido de todo esto que estoy diciendo. ¿Cómo a Dios lo amarramos de manos? Con nuestras posturas altivas, nuestras posturas necias. Y Dios no puede llegar donde nosotros quisiéramos que llegara. ¿Ya? Jesús concluye la historia diciendo en el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece, y aquí viene la necesidad de hacer un ajuste interpretativo para no elaborar una teología equivocada. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Entonces decimos nosotros, será humillado por Dios. Dios no está en el plan de humillar a nadie. Al contrario, Dios está en el deseo de levantar a todos. Conozcamos a Dios y no lo metamos en los sentimientos pasionales nuestros. ¿Ya? Pero la persona sí será humillada. ¿Por qué va a ser humillada? Porque no tendrá cómo sostenerse donde su elaboración altiva lo quiere colocar. La vida siempre tiende a colocar en el sitio que corresponde lo que debe estar. Y así se da. Y no hablo de posición social, no hablo de posición económica, hablo de realidad existencial. ¿Ya? Porque con mucha plata, hermanos, sin perder 5 centavos, la vida humilla a la gente porque la baja de su estatus para que se dé cuenta de la realidad de su estado, de su condición. Por ejemplo, una persona con mucho dinero que ganó después de trabajar muy duro y de hacer cosas a veces no muy buenas, pero consiguió mucho dinero, la vida le demuestra que el dinero no va a impedir que un cáncer le llegue y se lo lleve. Eso es humillación a la pretensión altiva del que cree que ha conquistado el mundo porque ha logrado metas en las que se ve como alguien superior a los demás. Llega el mal, la enfermedad, llega la situación crítica que le demuestra que el dinero no puede resolverle ese problema y se da cuenta la persona que los que se exaltan serán humillados. ¿Por qué? Porque no hay cómo sostenerse arriba cuando la vida nos dice que nosotros pertenecemos al polvo de la tierra, al humus con el cual se sostiene la vitalidad de un mundo en el que Dios nos colocó. ¿Ve?
qué lío, ¿no? Qué lío. Esa tendencia a salirnos del territorio de nuestro bienestar existencial, porque el mundo nos llenó de gloria, el mundo nos permitió las ínfulas, el mundo nos elevó el ego y creemos que eso es objetivo. Y no nos damos cuenta que la vida es despiadada, es sin misericordia, cuando se trata de colocar donde debe estar a la persona que se sube en la visión de su propia vida y no entiende la realidad de la simple criatura humana que depende solo de la gracia y la misericordia de Dios. Espero que me estén entendiendo. Espero que me estén entendiendo. Tarde o temprano eso llega. Esas personas que miran por encima del hombro a los otros porque ellos han progresado, porque ellos son prestigiosos, porque ellos tienen unas garantías sociales enormes, porque ellos tienen honor, se mueven en esferas de mucha influencia y se ven superiores a otros. No tienen la humildad para observar eso que viven como algo que no les cambia su estatus de criatura y su condición de ser igual a los demás. Ay, hermanos, la caída llega. La caída llega. La caída no le llega es al que no se sube. ¿Para dónde se va a caer? Pero la caída le llega al que se sube. Necesariamente la caída le llega. Tarde o temprano le llega la caída. Y esa caída es estruendosa y es una caída que demanda replanteamiento, pero con tanto orgullo, la gente prefiere quedarse desbaratada antes de reconocer que necesita hacer un replanteamiento de su postura existencial. Es muy trágico el hecho de que la gente termine cautiva del cauce que se creó por su manera de ser, como decía Ortega y Gasset. El río abre su cauce y luego termina prisionero de él. Nosotros hacemos lo mismo, elaboramos una forma de vivir, planteamos unos criterios existenciales, unos argumentos tocados de altivez y de soberbia, y vamos haciendo el cauce cada vez más profundo, y cuando llega ese punto donde no hay retorno, queriendo nosotros salir, ya no hay forma. Estamos condenados a morirnos de la forma que vivimos. Trágicamente, en la obstinación de nuestra soberbia, nos morimos como el altivo que se humilla sin encontrar salvación. Que Dios tenga misericordia de nosotros a tiempo, que nos ayude a hacer replanteamientos serios. Espero que esta idea esté clara, esté muy clara en ustedes que me están escuchando. Voy a dejarles otro texto en la misma idea, Mateo 23, porque hay un texto central alrededor de ellos. El que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. Y yo quiero que construyamos una teología sana alrededor de esos textos. Mateo 23, 5. Dice, hablando de los fariseos y de los escribas, Jesús muestra su manera de vivir muy por debajo
de su argumentación religiosa. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El afán es que los vean, afán altivo, ¿no? Afán de autoimagen alta, interés de ser reconocidos. Particularidad de los soberbios, particularidad que impide que Dios obre en ellos. Dice, pues ensanchas sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, es decir, muestran la forma piadosa como viven, muestran el interés que tienen por la palabra, por los textos que colocan en la frente, en los flecos de sus vestidos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Saben ustedes la traducción de esa expresión, no? Rabí, rabí, maestro mío, maestro mío. Es la vanagloria del altivo, ¿ya? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, ¿ya? No estén buscando eso, salida de altivos, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Ojo, ojo, el texto marca una ubicación, la sensata ubicación de los creyentes. Hay uno que es el maestro, ¿ya? Y el maestro lo tenemos claro, es el Cristo. Los demás son todos iguales. ¿Oyeron? ¿Oyeron eso? Los demás son todos iguales. Ahora, que hayan un ordenamiento jerárquico en el funcionamiento de la iglesia, no hace que quien esté en autoridad en la iglesia pueda verse como superior al que está subordinado en la iglesia. Porque la autoridad es para orientar, la autoridad es para ayudar, para bendecir. La autoridad no es para establecer importancia, no es para ínfulas, no es para verme más grande. La autoridad no es con criterio altivo, porque en el presupuesto todos nosotros debemos identificarnos como iguales a los demás en la iglesia. Y allí que cuando uno ve una persona que por un liderazgo afecta superioridad sobre otros, sobre los creyentes, sobre las personas, esa persona está manejando las cosas con un criterio que no se ajusta a este presupuesto. Allí Dios no puede obrar, porque ese está fuera de la realidad. La realidad es que no es o ella no es más que los demás miembros de la iglesia. Por tanto, si trata con alguien, hay que tratarlo con respeto. Aunque maneje autoridad, se merece todo el respeto, toda la atención, todo el cuidado, porque es mi igual. No es el que está allá abajo y que no tiene méritos para compararse conmigo, hermanos. Por Dios, por Dios, por Dios, que Dios nos guarde. Si podemos entender esto, vamos descubriendo que si uno quiere salvarse siendo usado por Dios en la jerarquía espiritual de la iglesia, uno tiene que trabajarse mucho la humildad y la mansedumbre, porque de otra forma eso lo condena.
solo tener un puesto, solo tener un cargo y no saber ver a los demás como iguales y no trabajarnos para relacionarnos con los demás y tratarlos como iguales, no hacer esa disciplina de vida, hermanos, nos va a llevar al fracaso, a la destrucción de nuestra vida, a nuestra condenación, con todas las posiciones jerárquicas que tengamos, con todos los méritos que tengamos en la estructura religiosa. Estamos condenados al infierno si permitimos que la altivez y el orgullo tome el control de nuestro trabajo espiritual. Cuanto más alto se crezca en la jerarquía, más disciplina se demanda. Porque hay que humillarse, cada vez humillarse más, para que nada nos tiente a sentirnos más grandes y a sentirnos más importantes. Y eso lo digo en todos los espacios relacionales, no hablo solo de la jerarquía de la iglesia. Si usted trabaja en una empresa, usted podrá ser el jefe, pero usted es igual a esas personas que son sus subalternos. Y si no lo ve así, usted es cristiano y no lo ve así, se está condenando. Con todo y un buen trabajo que esté haciendo allá, está perdiendo la bendición de Dios. Espero que me estén entendiendo. En eso consiste esto. Esto no es solo para los religiosos, es para todas las áreas de la vida. Por eso quiero dejarlos con la validez de este texto. Ya. En ese texto vemos a Jesús dejando claros estas cosas. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados, esta traducción es malita, la de Reina Valera, ni seáis llamados maestro, porque como si estuviera repitiendo lo del texto anterior. La traducción es ni que os llamen dirigentes, ni los que os llamen directores. Hay otra traducción que dice guía, no se dejen llamar guía. Más o menos la idea es, no se traguen el cuento de que son líderes. No se traguen ese cuento. Es decir, que tengan el título y hagan un trabajo de liderazgo está bien. Pero eso no les da a ustedes derecho a sentirse superior, es lo que está diciendo Jesús. ¿Ya? No les da derecho a sentirse superiores. Déjense de ser majaderos, tonticos. Nada de eso da superioridad. La superioridad es la de Cristo, la del Padre y nadie más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos míos, allí Dios obra y nos usa. Llega un momento en que estamos tan endiablados en esas posiciones que terminamos siendo descartados por Dios, aunque seguimos funcionando en lo religioso, ya Dios nos descartó, porque allí no puede hacer nada y no somos recurso de salvación, porque ni siquiera nos puede salvar a nosotros, cuanto menos salvar a través de nosotros. ¿Ya? Espero que Dios nos ayude a entender todo esto. Dejémoslo allí, porque esto hay que seguir diciendo cosas, hermanos. Tengo que seguir diciendo cosas, porque el problema es muy serio. El problema nuestro a ese nivel es muy serio, hermanos, y demanda mucha conciencia y mucha responsabilidad y un trabajo muy serio, un compromiso para ir colocando en el territorio objetivo, las condiciones de nuestra propia vida para que desde allí Dios nos salve, para que Dios perfeccione su gracia en nosotros, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pónganse de pie, por favor. Vean la demanda de salud mental donde nos mete, ¿no? Y estamos enfermos, porque esto de
esto de la falta de humildad y de mansedumbre, que es cosa que se logra con trabajo, eso nadie nace con eso, hay que trabajarlo. Se logra con disciplina. Todos los daños que hace no trabajarlo, y vamos a ver más adelante todas las implicaciones que tiene para una persona enfrentarse a las demandas existenciales que se van dando con el paso del tiempo. La vida de uno cambia mucho. La biología de uno le cambia mucho. Las estructuras hormonales nuestras, las sustancias hormonales nuestras, las vías neuronales nuestras, hermanos, eso está cambiando. Para bien o para mal. Y cuando las hormonas ya no funcionan lo mismo, entonces necesitamos sostener nuestra dignidad desde un territorio en el que Dios nos pueda salvar. Necesitamos ser humildes, aceptando que envejecemos, por ejemplo, aceptando que ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos, aceptando que, por ejemplo, que un muchacho tenga que aceptar que ya no es un niño y que se le demanda responsabilidades y que no puede vivir quejumbroso todo el tiempo en la casa cuando ya la vida lo está reclamando posturas más maduras. Se necesita humildad para entender que yo no tengo por qué estar peleando con mi hermanito menor, por ejemplo, o viendo con desagrado a mi hermanito menor, porque mi mamá a mi hermanito menor lo trata con cariño, lo acaricia, lo aprecia por su trato, porque es un niño, y a mí ya no me trata así. Y entonces entro en unos celos bobos que no son más que expresión de altivez y de soberbia. No entender que ya no soy un niño y que en cambio de pedir debo dar. Y que en cambio de buscar ser atendido debo atender. Y que en cambio de reclamar tratos muy especiales, yo debo dar ese trato especial. Nadie quiere madurar así, porque es el derecho que yo tengo y no quiero perderlo. Me quedo aquí hablando y se me va la noche porque ejemplos tengo por toneladas de las cosas inconvenientes por no trabajar nuestro orgullo y nuestra altivez. ¿Verdad? No es justo nada de eso. Pidámosle a Dios que nos haga conscientes y pidamos a Dios que nos ayude. Padre eterno, gracias por esto que nos das, por tu palabra, por tu intervención hoy, por la enseñanza que nos permites asimilar. Gracias porque nos da la oportunidad de hacer claridad y de mucha claridad, Señor, y de entender tus razones y de actuar consecuentes con esas razones. En el nombre de Jesús te agradezco tu manifestación de amor, te agradezco tu bendición espiritual. Gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros, por todas las soluciones que nos prodigas, por todas las alternativas, las salidas que nos das. En esto de tener claridad, de trabajarnos el orgullo y la altivez. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Trabajo, hermanos, trabajo, mucho trabajo. ¿Ya? Dios les bendiga a todos, hermanos. Salúdense unos a otros.